Hola chicos, muy buenas tardes con todos. Bueno, esta es la clase grabada de Ciencias Naturales en décimo de básica. Hemos tenido que grabar esta clase debido a que se presenta lo que es el feriado del 9 de octubre, la clase correspondiente al día lunes, lunes 9 de octubre. Se estableció, es grabada el día de hoy para que ustedes tengan acceso a esta clase a partir de tal fecha. Con eso dicho, comenzamos con los estudiantes. Por favor, no se olviden de revisar toda la clase completa para que sus actividades las realicen de la mejor manera y tengan calificaciones excelentes. Bueno, chicos, vamos con lo que es el día de hoy, una clase un poco bastante peculiar, en la cual conoceremos lo que es el fechado radiactivo, ¿sí? Lo que correspondería a lo que es las clases de carbono y lo que es la eh, morfolización o la que es la parte de identificación de fósiles a través del proceso del carbono 14. ¿En qué se basa este fechado reactivo? Según el enunciado, el cual tenemos presente en pantalla, nos menciona que el fechado radiactivo es un método para deducir la edad de algunos objetos mediante radioactividad. Recuerden muy bien, esto se realiza aplicando partículas radioactivas a lo que vendría siendo el carbono 14. Más adelante veremos cuál corresponde y cómo se realiza este proceso. Puesto que la vida media de cualquier núcleo, ¿sí? Conjunto de todas aquellas posibles especies nucleares de un elemento químico. En particular, es constante la vida la vida media puede servir como un reloj molecular para determinar la edad de diferentes objetos. Este carbono 14 específicamente se lo utiliza para medir la edad de los fósiles, de las momias, de algunos objetos, todo lo que conlleve carbono, es decir, los elementos orgánicos, se les puede deducir la fecha en la cual falleció y de qué edad, en qué edad más o menos habitó, debido a que el carbono 14 es un elemento un compuesto, el cual se va descomponiendo de tal manera que se va eliminando las partículas de carbono, es decir, en este caso podemos verlas aquí, el carbono CO2 de la atmósfera, ¿sí? Se van disminuyendo dentro de cada uno de los organismos vivos o que existieron con vida en algún momento, en algún punto de la vida, y se va disminuyendo. Y esta disminución ocurre esta disminución ocurre lentamente, por lo cual la disminución de esta va a existir desde hasta los 60.000 años, ¿sí? De antigüedad. Para objetos o lo que es descubrimientos más antiguos se utiliza otro tipo de elementos los cuales ayudan a visualizar esto. Entonces, dicho esto, pues continuamos. En este caso vamos a distinguir lo que es un carbono 12, un carbono 13 y un carbono 14. ¿En qué consiste cada uno de estos? El isopo del carbono 14 tiene un periodo de semidesintegración, lo que les mencionaba hace un momento, de 5.730 años. Es decir, se va perdiendo o se va descomponiendo con un lapso de tiempo de esto. Es decir, cada partícula se va descomponiendo más y más, van desapareciendo partículas de carbono 14 a medida de que va pasando este lapso de años. Lo que hace muy adecuado para fechar objetos hasta de 25.000 años de antigüedad. Es decir, con esto podemos fechar lo que son momias, fósiles y todos los que son antepasados que lograron conservarse hasta la actualidad, de tal manera en que la cantidad de carbono 14 ha ido disminuyendo. Y tomando como referencia al carbono 12, se va a distribuir la fecha establecida, es decir, la disminución, el número de partículas de carbono 14 que ha disminuido y el número de partículas de carbono 12 que se mantienen, pues han sido, con esto vamos mejorando
un estatus en que esta es la edad que nos mantenemos ahora, esta es la edad en la que existían los carbonos 14 en esa fecha. Entonces, van menorando el número de carbonos y va aumentando la cantidad de años que se haya vivido en esa temporada ese ser vivo. Para diferenciar lo que es el carbono 12, 13, 14, pues vamos a tener en consideración que los carbonos 12 y 13 son carbonos estables. ¿Qué quiero decir con esto? Son carbonos que no van a cambiar su composición y sus partículas van a seguir siendo las mismas. En el caso del carbono 12 es la partícula más estable, ¿sí? Que contiene 98.89% de estabilidad, ¿sí? Es decir, muy, muy estable. Entonces es difícil descomponer este tipo de carbono, que contiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. Prácticamente es demasiado pareja y pues no es fácil de desintegrar. En el caso del carbono 13, tenemos 6 protones, 7 neutrones y 6 electrones. Es decir, casi estable. No es tan estable, pero sí. Ahora, ¿recuerdan que habíamos mencionado lo que era la radioactividad? Exactamente es lo que aplica en el carbono 14. No es decir que el carbono 14 tenga elementos radioactivos, sino que se altera al aplicarle radioactividad a este carbono 14, pues podemos distinguir la cantidad de composición de los protones, neutrones y electrones dentro del carbono 14. Un carbono 14 se complementa de 6 protones, 8 neutrones y 6 electrones, es decir, completando el 14. Y tiene un 1.0 por 10 a la menos 10 de estabilidad. Y esta misma cantidad existe de abundancia en la naturaleza, es decir, muy, muy poca cantidad de carbono 14 existe. Y se ha ido disminuyendo con más frecuencia en el lapso de lo que transcurren los años. Aquí tenemos una idea del funcionamiento del carbono 14. Así como existe el carbono 12, que es el dióxido de carbono, la unión del oxígeno y el carbono, dentro de nuestro planeta también existe lo que es el carbono 14 en nuestra atmósfera. Como lo vemos aquí, tenemos el carbono 14, es tan natural como el carbono 12 dentro del planeta, pero hay una menor cantidad de este. Aquí tenemos una imagen que refleja lo que vendría siendo la estabilidad o lo que conlleva el carbono 14, es decir, todos los seres vivos nos componemos tanto con el carbono 12 como el carbono 14 y a lo largo de nuestra vida pues lo mantenemos en nuestro cuerpo. A medida que va pasando los años, ya después de muertos, empiezan a descomponerse y los carbonos empiezan a disminuir el número de protones, neutrones y electrones, y esto es lo que provoca que el porcentaje de carbono 14 dentro de un cuerpo se establezca según su edad. Es decir, entre menos carbonos 14 tenga el cuerpo, menos protones de carbono 14 tenga el cuerpo, es decir, se establece que tiene más cantidad de años. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de este árbol. En este árbol dice que este árbol está captando lo que es el carbono 14 de la atmósfera. Los neutrones se fragmentan en la superficie atmosférica y producen pequeñas cantidades de carbono 14 e hidrógeno. Es lo que produce este aquí. Los animales y los seres humanos, al consumir estos vegetales que contienen carbono 14, los añadimos a nuestro cuerpo. Por ende, esto así. De igual manera, un carnívoro que se alimente de otro animal, de un herbívoro, este herbívoro se alimentó con anterioridad de una planta o un producto vegetal que a la final el carnívoro se come la carne de este herbívoro y obtiene lo que es el carbono 14. Por eso es válido que todas las especies contengan este tipo de carbono. El proceso de fosilización incorpora que el átomo reactivo de la planta de manera de producción de 14 grados y 12 grados, carbono 14 y carbono 12 están en similar atmósfera, es decir, se encuentran en la misma atmósfera en lo que nos encontramos hoy en día. Tanto como existe el CO2, hay el CO2 que se complementa con el carbono 12 y carbono 14. Los animales incorporan esta ingestión en el carbono de las plantas, es decir, el consumir las plantas, lo que les he mencionado. Aquí tenemos ya lo que es una incipiencia de lo que vendría siendo la primera descomposición
de los objetos o la que es contenido de carbono 14 dentro de 1730 años, perdón, 5730 años, después de la muerte el cuerpo contiene la mitad de carbono 14. Es decir, tiene la mitad de lo que tenía cuando estaba con vida. Por eso es que menciona que la mitad puede distribuirse de esta manera, decir que este objeto tiene 5.730 millones de años después de, perdón, 5.730.000 años después de muerto. Lo deducimos que tiene este cadáver, ¿sí? Porque tiene la mitad de carbono 14. De igual manera, aquí tenemos otro que tiene un octavo menos de carbono 14 de lo que tenía cuando falleció, es decir, menos de la mitad, menos, sí, una octava parte de carbono 14. Esto quiere decir que tiene 16.704 años después de su muerte. Y aquí tenemos un fósil que ya abarca los 70.000 años, ¿sí? Después de la muerte, que el cuerpo no contiene carbono 14. Hasta estas instancias, bueno, están en diferentes textos establecidos que son 60.000, 70.000, esto puede variar en 1.000 de años, ¿no? Pero está establecido en que esta es la cantidad máxima que podemos nosotros visualizar que existe presencia de carbono 14 y establecer a qué fecha o a qué periodo existió este fósil. Aquí tenemos un pequeño video, el cual voy a compartir para que ustedes visualicen y tengan idea un poco más referente a lo que se explica el carbono 14 y tengan un mejor entendimiento de él. Va a explicar un poquito mejor que yo, obviamente, y ya que están especializados en esto. Entonces, lo voy a compartir aquí y déjenme activar el sueño. El carbono 14 explicado. Seguro que alguna vez habrás visto en las noticias que ha sido encontrada una momia de 2000 años y te preguntaste, ¿cómo saben los científicos cuántos años tiene esta momia? Pues les digo un secreto, ninguna momia ha sido encontrada con su partida de nacimiento. Para esto los científicos usan diversos métodos, pero el más conocido y usado es el carbono 14. Este se usa para fechar cosas como huesos, ropa, madera y fibras de plantas que fueron creadas en el pasado reciente por actividades humanas. Primero hay que entender que todo ser vivo contiene carbono. Las plantas absorben el carbono de la atmósfera y los animales lo adquieren al consumir estas plantas. Sí, tú también al comer plantas y animales te has llenado de átomos de carbono. Pero no te preocupes, que no te va a pasar nada malo. Hay más de una forma de carbono. La mayoría de átomos de carbono tienen 6 protones y 6 neutrones. Este es el carbono 12, pero a veces los rayos cósmicos en la atmósfera golpean átomos de nitrógeno que tienen 7 protones y 7 neutrones, y antes que lo sepas, este átomo pasa a tener 6 protones y 8 neutrones. Sí, gracias a estos rayos cósmicos, adiós nitrógeno y ahora tenemos, ¡voilà!, carbono 14. Ambos, carbono 12 y el carbono 14, se comportan de manera casi idéntica, pero el carbono 14 tiene una propiedad que lo hace especial. Esto no quiere decir que necesita ayuda profesional, sino que se descompone con facilidad. Ahora, la proporción de carbono que está en los organismos vivos en la Tierra es casi la misma que la que se encuentra en la atmósfera, lo que quiere decir que es predecible. Y fue Willard Levy quien fue el primero en proponer que el carbono 14 se descompone a un ritmo determinado. Cada vez que un animal muere, el carbono 14, por su misma naturaleza inestable, empezará a desaparecer en el cuerpo del animal. Aproximadamente cada 5.700 años, cerca de la mitad de los átomos de carbono se descompondrán en nitrógeno. Esta es su vida media. Luego de una vida media, un animal tendrá la mitad de carbono 14 con la que empezó. Luego de otra vida media tendrá un cuarto, y luego de otra vida media tendrá alrededor de un octavo hasta que casi sea imposible determinar cuántos átomos de carbono quedan. De manera contraria a la del 14, la cantidad de carbono 12 en su cuerpo permanecerá igual, y calculando la proporción entre carbono 12 y carbono 14, podemos calcular cuántos miles de años han pasado desde que el animal murió. Pero esto solo sirve para datar fósiles hasta 60.000 años de edad, por lo que es limitado. Para fósiles mucho más antiguos, los científicos usan otro tipo de átomos, como los de uranio y potasio, que tienen promedios de vida mucho más largos. Pero este método va a ser un poco dificultoso para los arqueólogos del futuro gracias a nosotros. Nosotros y nuestro mundo industrial que no deja de emitir dióxido de carbono.
Esto ha creado que el carbono presente en la atmósfera tenga un comportamiento loco. Además, claro, las pruebas nucleares realizadas el siglo pasado después de la Segunda Guerra Mundial hicieron lo mismo con la proporción de estos átomos, y no ahora, pero sí dentro de algunas generaciones, va a ser imposible determinar con exactitud la edad de un fósil. Así que si este video se ve dentro de 500 años, ya están advertidos. Bien, chicos, continuamos con la clase. Espero haya quedado bastante entendido esa parte. Lo explico de una manera que todos creo que lo entendimos, ¿verdad? Ok, continuamos con otro tema que corresponde a la tectónica de las placas. En este caso, pues vamos a entender por qué el movimiento de las placas telúricas, el porqué de los terremotos y la consistencia de por qué antes se creía de que tenían lo que era un solo continente y este continente se partió a tal manera como lo encontramos hoy en el planeta. Y menciona que la litosfera terrestre es la capa externa de la Tierra formada por la corteza y la parte exterior del manto. A causa del ascenso de calor desde las zonas profundas, estas capas se encuentran fracturadas en diversos fragmentos llamados placas litosféricas, que son estos de aquí. ¿Sí? Esto de aquí no se ve, eso está bajo el mar. ¿Sí? Está bajo el mar y el movimiento de estas placas provoca el movimiento de los continentes a lo largo de los años, de los miles y millones de años que ha transcurrido. ¿Sí? De esta manera, pues, nosotros podemos ver que el movimiento de estas también provoca lo que es los terremotos, ¿sí? Terremotos, maremotos y, pues, el movimiento de placas telúricas ha provocado muchos movimientos telúricos de igual manera. Las placas litosféricas, se consideran 8 placas litosféricas, las cuales las más importantes que contenemos, la mayoría se contienen dos tipos de litosfera, la litosfera oceánica y la litosfera continental. En la oceánica es la más delgada y más densa, sobre ella se instala el agua del océano, es decir, la parte de aquí, que es en la diapositiva, es las placas de aquí que se encuentran bajo el océano, ¿sí? Y la continental es la más gruesa, la más ligera y coincide con las zonas emergidas, ¿sí? Que serían estas partes de aquí puntuales que estamos viendo en la gráfica. Bien, tenemos aquí lo que es las pruebas de la derivada continental. Primero entendamos qué es una derivada continental. Una derivada continental consiste en que la Tierra tuvo un movimiento tan brusco al pasar de los años que produjo que se partieran los continentes y se establecieran como lo encontramos el día de hoy. Obviamente, esto ha ocurrido por medio de los miles de millones de años y el planeta ha cambiado su morfología muchas veces. Como la encontramos hoy, pues hay la prueba geográfica que podemos ver en esta imagen donde nosotros nos damos cuenta que el continente africano como el sudamericano se complementan uno con el otro. Si se dan cuenta, es como que hayan sido antes uno solo y por motivo del movimiento de las placas, se rompió esta estructura y los continentes se dividieron. Esto ocurre en diferentes instancias que sería la bipartición o la derivada continental. ¿Sí? Esto fue descubierto por Alfred Wegener en 1912, que dio su primer paso hacia la teoría derivada continental. En ella exponía que los continentes se desplazaban lentamente. Warner explicaba que hace 300 billones de años la Tierra emergida, es decir, la parte que estamos viendo que es de la parte del mapa, lo que se considera los continentes, ¿sí? Es de la parte emergida. Esto era un solo continente llamado Pangea, ¿sí? Rodeado de un único océano llamado Pantalacea, ¿sí? Es decir, todo esto formaba parte de uno solo, englobaba a todo.
¿sí? No había más que lagunas, tal vez tremendas lagunas, sí, pero lo que era la distribución del continente había solo uno. Entonces, en esto lo distribuyen. La coincidencia entre las costas de algunos continentes, como las costas del Atlántico y Sudamérica y África, indica que estos continentes estaban unidos y han sido separados posteriormente. Lo que les menciono aquí, que se ha partido un continente y ha formado los dos continentes diferentes. ¿Sí? Ok, continuamos. También tenemos lo que es dentro de las evidencias de la teoría de las placas tectónicas, las pruebas paleontológicas, donde nos menciona que se han encontrado tanto restos fósiles, tanto en África como en la parte baja de lo que es Sudamérica, ¿sí? Entonces, esto correspondería al estudio de Wapker, perdón, el nombre, esto se me fue, es Wegener, ¿sí? De Alfred Wegener, sí, que mencionaba de que habían lo que es fósiles de las mismas especies en la misma, en los continentes, en los diferentes continentes. Es decir, en este continente encontramos el mismo fósil que encontramos en esta parte del continente africano. Y esto corresponde a que antes eran un solo continente donde habitaban las mismas especies en esa zona. Tenemos la pruebas biológicas. En este punto, pues, hemos visto la evolución biológica de las diferentes especies. Dentro de esto tenemos que algunos organismos, al evolucionar después de separarse de los continentes, han dado lugar a las especies, a especies distintas que tienen un origen común. Es el caso de los marsupiales, que se extendieron desde Sudamérica hasta Australia, dando forma, cuando formaban parte de un único continente. Después de los marsupiales australianos, evolucionaron de forma diferente en los sudamericanos. Es decir, pues todos conocemos a los marsupiales, que estos podemos ver en la imagen. Aquí tenemos, esta es una zarigüeya, me parece, ¿sí? Sí, una zarigüeya. Y acá tenemos un numbat. Este numbat comparte la fisiología y son de la misma familia de marsupiales, pero evolucionaron de una forma diferente. ¿Debido a qué? A que las condiciones eran diferentes. Es decir, para este hubo un depredador y para este hubo otro depredador, el cual, para este, el depredador que lo acechaba, pues tenía la destreza de simplemente habitar la parte terrestre. En este caso, tenía que adaptarse a lo que es a vivir en los árboles o adaptarse a la vida del depredador. En este caso aquí, el depredador de este marsupial, que es de la familia de la zarigüeya, pues no tuvo la necesidad de refugiarse en las partes altas, en los árboles, y se adaptó a lo que es el piso y obtuvo esta morfología o forma que tiene ahora y pues comparten similitudes y diferencias, no importa siendo de la misma familia, pues a lo largo del tiempo ya han cambiado su morfología debido a las condiciones del espacio donde habitaban. Bien, chicos, esto vendría siendo la clase del día de hoy. Les voy a ayudar con las preguntas de la clase. La pregunta de la clase tenemos que el fechado radiactivo es un método para deducir la edad de algunos objetos mediante la radioactividad. Esto es completamente verdadero, ¿verdad? ¿Sí? Ya lo vimos al principio, que necesitamos reacción radioactiva para ver lo que es el fechado radiactivo mediante el carbono 14. Y aquí tenemos otra pregunta. Conteste de acuerdo a lo revisado de la litosfera tectónica de las placas. Es la más delgada y más densa sobre ella. Se instala el agua en los continentes, en los océanos. Esto es la litosfera oceánica, ¿sí? Litosfera oceánica, debido a que eso lo vimos en la segunda diapositiva. Si lo quieren revisar, podemos volver a la diapositiva y revisar eso, ¿sí? La grabación pueden reconocerla y volver a ese apartado. Bien, chicos, con eso yo
contemplaría que la clase ha llegado a su fin. Muchísimas gracias y pues bueno, que tengan una excelente semana y nos vemos en la siguiente clase.